En medio del bullicio del cumpleaños de mi nieto, mientras todos reían y celebraban, yo estaba en la cocina, y por dentro me estaba rompiendo. Nadie lo notó. ¿Cómo podía decirles que hoy no era un día feliz para mí? El 9º cumpleaños de mi nieto Hugo estaba en pleno bullicio. La casa de campo rebosaba de vida, carcajadas infantiles llenaban el aire y el crujido del papel de regalo resonaba. El dulce aroma aglaseado de vainilla se mezclaba con la banda sonora de dibujos animados y el tropel de pequeños pies. Era ruidoso, era un caos, era una celebración. Clara, mi hija, y su marido, Miguel, se agachaban junto a Hugo, que se alzaba orgulloso en el centro de la acción, vestido con un atuendo de pirata de saldo. Blandía un catalejo de juguete como si acabara de avistar tierra tras una larga travesía. Ricardo, mi esposo, estaba tirado en un puff gigante, soltando carcajadas mientras agitaba un pequeño lorito de peluche frente a Hugo, emitiendo sonidos exagerados para hacerlo reír. Y yo estaba en la cocina. Una olla grande hervía a mis espaldas. Me movía de un lado a otro como una cocinera en pleno servicio nocturno, picando, salteando, removiendo, revisando el horno. La puerta de la cocina permanecía entreabierta, filtrando el estruendo de la fiesta. A través de la madera no distinguía las palabras, solo alegría, siempre alegría. Mamá, llamó Clara desde el salón, no olvides el postre favorito de Hugo, el arroz con leche. Y oye, añadió, traje especias exóticas del mercado, puedes usarlas en tu estofado de cordero. Dios, hace años que no lo como. Ah, y también podrías hacer unas empanadillas caseras, las tuyas son insuperables. Sonreí levemente, pero no respondí. Era una sonrisa vacía, de esas que engañan si no te fijas bien. Cada plato que mencionaron requería horas de dedicación, marinado, cocción lenta, masa hecha a mano. Esto no era solo una comida, era una maratón culinaria. ¿Alguna vez has tenido que sonreír en una fiesta mientras por dentro sentías todo lo contrario? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustan las historias que esconden más de lo que aparentan, suscríbete y activa la campanita. Siempre hay algo entre líneas que vale la pena descubrir. Suspiré, me limpié las manos, fui a la puerta y grité, de Ricardo, tengo demasiadas cosas pendientes aquí. ¿Puedes venir a deshuesarme este cordero? Las risas afuera no cesaron, no hubo respuesta. Volví a llamar con más fuerza. Nada. Esperé y me resigné. Me remangué, volví a la tabla de cortar y continué trabajando. Casi 3 horas después, la cocina parecía una zona catastrófica. El suelo estaba salpicado de aceite, había ollas y sartenes sucias amontonadas en el fregadero. Tenía las manos rojas e hinchadas de tanto picar. Incluso mi espalda se negaba a enderezarse del todo. Pero antes de llamar a todos a la mesa, respiré hondo, me alisó el delantal, practiqué una sonrisa. Tenía una noticia, algo que compartir, algo que podría traer un poco de mi propia emoción a la sala. Esa mañana había comprado un billete de la lotería Rasca y Gana en la cafetería de la plaza, solo un capricho. Es el cumpleaños de Hugo, pensé, quizás la suerte me sonría. Lo rasqué mientras el estofado burbujeaba a fuego lento, apoyada en la encimera. Entonces, de golpe, me quedé inmóvil. 12.000 euros. 12.000 euros. Lo comprobé 3 veces, revisé la web oficial 2 veces, convencida de que debía ser una errata, pero no, era real. Había ganado un billete comprado en la cafetería de la esquina. Y así, mi vida dio un vuelco inesperado. Una señal quizás del universo, no tienes por qué seguir viviendo así. Había planeado contárselo a todos en la cena, que fuera una sorpresa divertida, repartir las ganancias. No era una fortuna, pero suficiente para que todos recibieran algo, un regalo extra para Hugo y quizás para mí también, en cierto modo. Pero entonces Hugo irrumpió en la cocina. Fruncía el ceño. No trajiste el pastel, masculló. Ya no quiero tu comida. Antes de que pudiera reaccionar, agarró un vaso lleno de zumo de naranja del mostrador y lo lanzó. No sé si quiso darme o no, pero acertó. El líquido pegajoso me golpeó el pecho, empapándome la camiseta. Di un respingo y retrocedí, tropezando con un taburete. El vaso golpeó el suelo y se rompió en 1000 pedazos.
Ni siquiera tuve tiempo de decir una palabra antes de que Ricardo gritara desde el salón: «Venga ya, Aurora. Es solo un niño, no armes un numerito». Me quedé allí, empapada, con las palmas de las manos palpitando por el susto. Nadie entró, nadie levantó la vista. Seguían comiendo pastel, mirando sus pantallas, como si yo no existiera. Y ahí fue cuando algo cambió. Ese brillo interior, esa chispa que me mantenía, simplemente se extinguió. Como si alguien hubiera apagado una llama. Sin luz, sin calor. El motor se detuvo. Me obligué a tragarme el nudo en la garganta, recuperé mi expresión y llevé a cabo el último plato, debatiendo si ese sería el momento adecuado para compartir la noticia de la lotería. Pero cuando salí de la cocina y me acerqué a la mesa, de repente mis pies se congelaron. Sentada junto a Ricardo, había una mujer de aspecto impecable con una sonrisa cordial en los labios, sus ojos explorando la mesa con la familiaridad de quien ya ha estado allí, como si fuera su sitio. Giró la cabeza, me sonrió y dijo suavemente: «Hola, Aurora». Me tomó un momento reconocer su rostro, Irene López. Cuando Ricardo y yo éramos jóvenes, ella era la chica que a él le fascinaba. Le escribía cartas, dibujaba su rostro en sus cuadernos. Probablemente la habría idealizado si hubiera podido. Con el tiempo, se mudó, se casó y cada uno tomó su camino. Hacía poco que había visto la noticia del fallecimiento de su esposo en una red social, y ahora ahí estaba ella, sentada en mi mesa, cerca de Ricardo, lo suficientemente cerca como para parecer que ya había ocupado mi asiento antes de que yo supiera que estaba disponible. Su llegada fue demasiado rápida, tan rápida que parecía que había estado esperando en la puerta, contando los minutos hasta que finalmente yo me hiciera a un lado. Abrí la boca para saludarla, manteniendo la compostura, pero Ricardo me interrumpió con una mirada penetrante y un tono impaciente: «¿Por qué tardaste tanto? La gente se muere de hambre. ¿Qué demonios hacías ahí dentro?». Las palabras me golpearon como un latigazo. No era un saludo ni una preocupación, solo una recriminación, como si las últimas 3 horas que había pasado sudando en la cocina no fueran más que una molestia. Luego se volvió hacia Irene, colocó cuidadosamente un trozo de cordero en su plato y sonrió, una sonrisa que no le había visto en años. «Prueba esto, Irene. No se le da muy bien cocinar, pero esto sí que lo borda». Y así, sin más, fui transportada a una versión alternativa de mi vida, una en la que yo era una extraña en mi propia casa. Antes de que pudiera decir una palabra, Hugo se levantó y gritó: «La abuela estaba comiendo a escondidas». «Por eso tengo hambre». Clara intervino, riendo: «¿En serio? ¿Y cómo lo sabes, tesoro?». Hugo infló las mejillas de orgullo, la vi. Estaba comiendo sola y no me dio nada. Mis dedos temblaron ligeramente contra el borde del mantel. El estofado llevaba horas haciéndose, las empanadillas se habían hecho a mano y horneado, el arroz con leche tuvo que enfriarse a la velocidad justa. No había probado bocado en todo el día. Pero para ellos, yo era simplemente la avariciosa, la que ocultaba comida, demasiado egoísta para compartir, demasiado antisocial para unirme a la diversión familiar. Lo que más dolió no fue la acusación, fue la mentira. Hugo empezaba a mentir para ganar risas, para conseguir su aprobación. Inventaba historias. Me quité el nudo de la garganta y dije con dulzura: «No, cariño, la abuela no cogía comida a escondidas. Eso no es verdad. Estaba en la cocina porque algunos de los platos ni siquiera pude terminarlos a tiempo». Ricardo golpeó la mesa con la mano y su silla chirrió cuando se levantó. «¿Hablas en serio? Tiene 9 años, ¿de verdad te vas a poner a discutir con un niño?». Me miró fijamente, como si yo fuera quien arruinara la cena, como si yo fuera quien perturbara la paz. Miré a mi alrededor. Estaba rodeada de familiares. Nadie me defendió. Se me quedó la voz atrapada, no pude articular una sola palabra. Estaba a punto de explicarlo cuando Clara se acercó y le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Hugo. Su expresión estaba llena de impaciencia. «Mamá, tiene 9 años, no entiende». Ella me miró como si yo fuera una mujer fuera de sí arremetiendo contra un niño. Hugo, sintiendo el cambio de ambiente, no se dio cuenta de inmediato. Sus labios temblaron y las lágrimas brotaron rápidamente.
Empezó a sollozar y corrió directo a los brazos de Irene. No lo dudó ni un segundo. Lo alzó en brazos, abrazándolo como si fuera su propio nieto, acariciándole la espalda y murmurando: «Ay, Hugo, no estés triste, no llores. La abuela Irene está aquí». Lo dijo con tanta dulzura, con tanta naturalidad, como si ese siempre hubiera sido su lugar. Me quedé allí, con las uñas clavándose en las palmas de las manos y los hombros tan tensos que me sentí petrificada. Abrí la boca para hablar, pero las palabras salieron en un susurro que apenas pude oír. Se me cerró la garganta y sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Miré hacia la mesa. Todos eran rostros conocidos, pero sus miradas indiferentes, incómodas, frías, los hicieron sentir como extraños. Busqué algo en sus expresiones, cualquier cosa, un rastro de empatía. Pero solo vi cejas fruncidas y miradas desviadas, como si esperaran que simplemente dejara de hacer un escándalo. Entonces Hugo me señaló entre sollozos y gritó: «Ya no quiero a la abuela. Quiero a la abuela Irene. Es más buena». Me quedé mirando, atónita, y me giré justo a tiempo para captar el atisbo de una sonrisa en los labios de Irene. Sutil, casi invisible, pero la vi. Eso no fue amabilidad, fue triunfo, una victoria silenciosa y calculada. Acunó a Hugo más cerca y le dijo con cariño: «Está bien, cariño, nos quedaremos con la abuela Irene de ahora en adelante, ¿de acuerdo?». Clara intervino alegremente, parándose a su lado: «Sí, Hugo, no molestes más a la abuela, ¿vale?». En ese momento, me sentí como si me hubieran expulsado de mi propia casa. Todo me resultaba ajeno, incluso las fotos familiares en las paredes parecían reírse de mí. Todos esos años que limpié platos, remendé ropa, horneé pasteles, ahora solo eran astillas en el corazón. «Irene, come antes de que se enfríe», respondió la voz de Ricardo. Ya había abrazado a Hugo y le acercaba una silla a Irene, hablándole con dulzura: «Hugo, cálmate, deja que la abuela Irene disfrute de su comida». Me quedé a un lado, observándolo a él. Y de repente me acordé de Clara cuando era pequeña. Era dura, lloraba en cada comida, fuerte, implacable, se oía en toda la casa. Ricardo siempre decía: «¿Puedes sacarla un rato? No puedo comer tranquilo así». Lo hice. La mecía, la paseaba y la alimentaba, y para cuando volvía, él ya había terminado. La mesa estaba vacía, salvo por las sobras. No creo haber comido una sola comida caliente ese año. Y ahora Ricardo sabía cómo sostener a un niño, ahora podía acercarle una silla a una mujer, ahora podía ser tierno. Así que él podía hacer todo eso, pero no por mí. Me senté en el otro extremo de la mesa y los observé en silencio. No dije una palabra, pero creo que mi cara lo decía todo. Ricardo frunció el ceño y golpeó la mesa con los cubiertos. «¿Qué? ¿Ahora vas a arruinar el cumpleaños de Hugo? Esa cara es deprimente». Clara intervino: «Mamá, ¿podrías no hacerlo? ¿Es el cumpleaños de Hugo? ¿De verdad necesitas hacernos sentir miserables a todos?». Miguel añadió con voz tranquila pero fría: «¿Estás aquí para ver a tu nieto, no para armar un escándalo?». «Mala abuela», murmuró Hugo, lo suficientemente alto. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí. Esto no era una reunión familiar, era una obra de teatro. Y yo era el personaje que ya habían suprimido del guión. Respiré hondo. Respiré en silencio y con esa respiración solté el peso invisible que me había paralizado durante demasiado tiempo. «Ricardo», dije con voz firme y baja, «voy a solicitar el divorcio». En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el comedor quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, como si hubiera detonado algo sagrado. Ricardo fue el primero en reaccionar con una burla, reclinándose en su silla con una sonrisa socarrona. «Aurora, tienes 69 años. ¿Crees que aún tienes 20 o algo así?». Hizo una pausa y luego curvó los labios en una mueca de desprecio. «Dices esas cosas y no te preocupa que la gente se ría. ¿A quién le importa si quieres el divorcio a tu edad?». Me giré para mirarlo. Su mano descansaba casualmente sobre la pierna de Irene, como si perteneciera a ese lugar. Ni siquiera notó que lo estaba mirando. Respiré hondo y hablé con calma: «Si ninguno de ustedes se avergüenza de su comportamiento,
¿Por qué debería avergonzarme yo de mi decisión? Su expresión cambió drásticamente. Se puso de pie de un salto y la silla chirrió contra el suelo como una sirena de advertencia. «Basta de drama», ladró, intentando mantener la voz baja. «Es el cumpleaños de Hugo, no voy a pelear contigo aquí. No conviertas esto en un sainete». Dejé escapar una risa seca, silenciosa, agotada y completamente desprovista de emoción. Supe en cuanto salí de la cocina que esta escena ya no me correspondía. No era yo quien causaba el drama, solo era yo quien finalmente había despertado. Me levanté a las 6 de la mañana, cociné 7 platos, lavé 5 ollas, y de alguna manera fui yo a quien le dijeron que estaba tardando demasiado. Hugo mintió sobre mi robo de comida y ni una sola persona me defendió. Este nunca fue mi hogar, en realidad. 42 años de matrimonio me habían convertido en alguien a quien se podía ignorar, insultar y reemplazar sin siquiera la cortesía de una conversación. La voz de Clara volvió a interrumpir, aguda y cansada. «Mamá, ¿de verdad tienes que hacer esto hoy? La tía Irene está aquí y no puedes dejarlo». Miguel, de pie junto a ella, añadió con su habitual tono frío: «Vinimos a celebrar, no a verte colapsar». Hugo, todavía sorbiendo, murmuró: «No mentí, no mentí». Irene se inclinó, preparándose para hablar. «No hizo nada malo, es un niño encantador». Me puse de pie, apreté los puños. Antes de darme cuenta, los platos tintinearon al rozar el borde de la mesa con los brazos. Algunos se estrellaron contra el suelo, rompiéndose en pedazos. El sonido recorrió la habitación como una onda expansiva. Contuve la respiración, tragué el calor que me quemaba el pecho y dije, esta vez más alto: «¿Por qué? ¿Por qué siempre soy yo la que tiene que aguantar? Yo cocino, yo limpio, yo planifico sus vidas, y ustedes se sientan ahí, criticando todo lo que hago. Ni siquiera he comido, así que, ¿saben qué? Ustedes tampoco lo harán». El rostro de Hugo palideció inmediatamente. Se lanzó a los brazos de Irene. Clara y Miguel se quedaron inmóviles, mirándome como si me vieran por primera vez. Y tal vez lo hacían. Tal vez nunca les había dejado ver esta parte de mí antes. Siempre fui la invisible, la complaciente, la mujer que nunca decía que no. Me volví hacia Ricardo con voz firme y clara: «Escúchame bien, Ricardo, no es una amenaza. He terminado. Quiero el divorcio». Se quedó inmóvil, con la mandíbula tan apretada que sus labios se afilaron en una línea. Apretando los dientes, gruñó: «¿Qué demonios te pasa? Cálmate. Acabas de arruinar la noche». Luego señaló los platos rotos: «Limpia eso». No me moví. Mi columna se enderezó como una varilla de acero. No todos tienen manos y pies. ¿Por qué siempre tengo que ser yo? A partir de ahora, se acabó. La tensión en la habitación se hizo más fuerte, como un cable a punto de romperse. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Mis dedos rozaron el pomo. Entonces oí el rápido ruido de pasos detrás de mí y una vocecita desesperada: «Abuela, no te vayas». Me volví por instinto. Hugo corría hacia mí con una taza medio llena de chocolate caliente en sus manos, la misma que Irene le había entregado antes. Corrió demasiado rápido y su pie se enganchó en la alfombra. La taza se sacudió en su mano y la bebida humeante se derramó hacia adelante, directamente sobre mi pecho. El chocolate caliente, casi hirviendo, me empapó la ropa y me quemó la piel. Di un respingo y resbalé, cayendo con fuerza al suelo cerca de la puerta principal. Durante 2 segundos enteros, la habitación quedó en silencio. Entonces Hugo se quedó paralizado y rompió a llorar, fuerte y estridente, como una sirena. Ni siquiera me había recuperado del dolor cuando lo oí gemir entre sollozos: «Abuela mala, no voy a dejar que te vayas. Ya no me quieres». Su taza rodó hasta detenerse a mis pies, con el chocolate aún derramándose por el suelo. Tenía el pecho empapado, la camiseta pegada a la piel, pegajosa, incómoda, humillante. Traté de levantarme, apoyándome en el suelo, pero mi mano rozó la pierna de Hugo y él se tambaleó hacia atrás, cayendo al suelo a mi lado, llorando aún más fuerte. Clara corrió hacia él, lo levantó y me lanzó una mirada aguda, como si me hubiera abofeteado. «Mamá, es solo un niño.
¿De verdad era necesario todo esto? Te pusiste histérica, tiraste la mesa y ahora lo asustaste tanto que se cayó. Parpadeé con incredulidad. No se preguntó si estaba herida, sino que me culpó. ¿De verdad crees que te tiró esa bebida encima? Fuiste tú quien salió con una pataleta. Entró en pánico. ¿Qué esperabas? La miré. Sentía una opresión en el pecho, pero no me salían las palabras. Entonces Irene se acercó, se agachó junto a Hugo y lo envolvió en sus brazos con un tono suave y calculado. Está bien, cariño, vamos a cambiarte y esta tarde iremos a elegir esos videojuegos nuevos, ¿qué te parece? Ella lo llevó al sofá, le secó suavemente la cara y las manos con pañuelos y lo tranquilizó con una sonrisa tan natural que parecía ensayada, como una mujer haciendo una audición para el papel perfecto de nueva abuela. Y me quedé allí, sentada en el suelo, empapada, temblando, abandonada como un elemento indeseado en el retrato familiar de alguien. El dolor ya no estaba solo en mi piel. Fue cuando me di cuenta de que ese lugar, esa mesa, esa habitación, esa gente, nunca habían tenido realmente un sitio para mí. Me puse de pie lentamente. Todavía me temblaban los dedos, pero mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. ¿Saben qué?, dije. La verdad es que me alegro. Ya había tomado mi decisión antes de todo esto. Ricardo se giró bruscamente, con la impaciencia escrita en todo su rostro. Aurora, ¿te has vuelto loca? ¿Decir esto delante de un niño? ¿Qué demonios intentas hacer? Clara, Miguel e Irene se quedaron a un lado, ni sorprendidos ni alarmados, solo incómodos, irritados, como si les estuviera estropeando la fiesta. Irene frunció el ceño. Aurora, sé que eres la abuela de Hugo, pero no puedes tomártelo tan a pecho. Tiene 9 años, no sabe lo que hace. Miré a mi alrededor, a todos, a la taza rota en el suelo, a las sobras frías que aún estaban en la mesa, y por primera vez en años sentí algo claro y nítido que atravesaba el entumecimiento. ¿Debería disculparme?, pregunté con voz firme. ¿Por qué? ¿Por no callarme y hacer de sirvienta un día más? ¿O por darme cuenta finalmente de lo insensible que se ha vuelto esta familia? No estaba gritando, pero cada palabra cayó como un peso. A todos les gusta fingir que esto es una familia, pero la verdad es que me excluyeron hace mucho tiempo. Entonces miré a Irene, directamente a los ojos. El funeral de tu esposo fue hace solo unos días y aquí estás sentada en mi casa, abrazando a mi nieto como si hubieras estado siempre. Si no te avergüenzas, yo me avergonzaré por ti. Su sonrisa se desvaneció. Abrió la boca para responder, pero Ricardo la agarró del brazo antes de que pudiera hablar. No esperé. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Me voy a cambiar, dije con la voz tan tranquila como siempre. Pronto vendrá un coche solicitado por aplicación a recogerme. Y mientras subía los escalones, añadí sin mirar atrás, esta casa, quédense con ella. He terminado. El rostro de Ricardo se oscureció al instante, como si algo dentro de él se hubiera incendiado. Se puso de pie de un salto y su vaso de agua se estrelló contra la mesa con un ruido seco, salpicando el mantel blanco, transformándose en una mancha profunda y furiosa. ¿A quién crees que estás humillando?, siseó con la mandíbula apretada y la voz baja, cargada de furia. ¿De verdad te atreves a hablarle así a Irene? Está aquí por el cumpleaños de Hugo, no para ser tu saco de boxeo emocional. Comenzó a avanzar hacia mí, paso lento a paso, con los ojos ardiendo, con el tipo de rabia que había estado hirviendo durante años, contenida, calculada y ahora tambaleándose al borde. Vas a disculparte con ella, ahora mismo. Su mano se levantó, lenta, rígida, casi mecánica, como si ya no le perteneciera, como si decidiera por sí sola si atacar o no. Pero nunca aterrizó. No porque me encogiera, porque no me moví en absoluto. Me quedé allí, con la barbilla levantada y los ojos fijos en los suyos, inmóvil. El aire de la habitación se hizo denso. El silencio era absoluto, como si nos hubiera tragado a todos el vacío. Me quedé mirando su mano levantada. Adelante, dije con voz firme. Golpéame. Así me devuelves el favor de todos esos años de un solo golpe. Su expresión vaciló.
Su puño se quedó suspendido en el aire un instante y luego cayó flácidamente a un lado. No me golpeó, pero perdió. No a mí, sino a la mujer que él creía que nunca alzaría la voz, la que él creía que siempre aceptaría todo. Respiré profundamente, exhalé lentamente y dije en voz baja, ¿quieres que me disculpe? No lo haré. ¿Qué les debo exactamente? Esta cena. Cociné todos los platos desde cero. Estuve en la cocina desde temprano y todos ustedes se quedaron sentados esperando a que yo sirviera, limpiara, cuidara a los niños. ¿Y ahora esperan que le haga una reverencia a la mujer que entró en mi casa como si fuera la dueña? Recorrí con la mirada a toda la habitación. Clara, Miguel, Irene, Hugo con sus mejillas surcadas de lágrimas. No es que esté haciendo una rabieta, dije. Es que por fin veo las cosas con claridad. Esta casa hace muchísimo tiempo que no es mía. Caminé hasta la entrada, agarré mi abrigo y mi cartera. Detrás de mí, Ricardo ladró, si sales por esa puerta, no tendrás a dónde ir esta noche. ¿Dónde crees que acabarás? No te engañes, nadie te aguantará como yo. No miré atrás. Mi voz salió fría y distante, tienes razón, has sido increíblemente tolerante. Has tolerado que otra mujer se sentara en mi mesa a comer mi comida mientras mi nieto la llamaba abuela. Impecable. Mis dedos se cerraron alrededor del pomo de la puerta. Cuando abrí la puerta, entró la brisa de la tarde, fresca y nítida, inundándome como un bautismo. La voz de Ricardo siguió fuerte y teatral, resonando detrás de mí como un hombre tratando de recuperar el control. Se fue, sin familia, sin dónde ir. A ver cuánto tarda en volver arrastrándose. Me giré una vez, solo una vez, para mirarlo. Mis ojos estaban tranquilos. Aún así, dije. No hay necesidad. No volveré jamás. La puerta se cerró con un clic detrás de mí, sellando el ruido, los hombros fríos, las décadas de sacrificio, detrás de un chasquido final y silencioso. Y caminé hacia adelante, hacia la calle, hacia la noche. El viento me presionaba la cara, pero nunca me había sentido más dueña de mí misma en toda mi vida. Afuera, me paré en la acera y abrí la aplicación de transporte. El coche llegó rápido. Me deslicé en el asiento trasero. Apoyé la cabeza en la ventanilla y exhalé una bocanada de aire larga y profunda que no me había dado cuenta de, que llevaba años conteniendo. Se acabaron las esperas en el frío de la parada del autobús, se acabaron las filas agarrando los tickets. Simplemente sentada aquí, eligiendo mi propio camino, mi propia ruta. Por primera vez, sentí la ligereza de tomar mis propias decisiones. Para cuando llegué a la clínica, tenía el pecho rojo y con ampollas, la tela de la camiseta pegada a la piel. Cada respiración me hacía sentir que me raspaba un hueso. La enfermera de turno, una mujer joven de unos 20 años con aire eficiente, me miró y frunció el ceño. Señora, es una quemadura considerable. ¿Líquido caliente? ¿Quiere que contactemos con alguien? Forcé una sonrisa cansada. No hace falta. Estoy bien sola. Pareció querer decir algo más, pero simplemente asintió y comenzó a reunir material. Me senté en la camilla y dejé que ella limpiara la herida. Cuando el desinfectante tocó mi piel viva, respiré hondo, pero el dolor parecía liberar algo más profundo, algo viejo, pesado, enterrado. Un frío proveniente del ventilador recorrió la gasa, escociendo y aliviando a la vez. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo sanador. No solo la piel, sino algo más tranquilo, algo oculto. Una hora después, salí de la clínica al anochecer. El cielo se oscurecía, el aire era fresco. Miré hacia arriba y busqué alojamiento en un pequeño hostal en el centro de la ciudad. Era un lugar acogedor en el barrio antiguo. 12 euros la noche, se habría burlado Ricardo. No tienes ni idea del dinero. Una noche aquí cuesta más que 2 cargas del lavavajillas. Pero ahora yacía sobre un colchón limpio y suave, recién duchada, vestida con un camisón nuevo, rodeada de almohadas. Y por primera vez, el sentimiento era mío. Se llamaba libertad. Desbloqueé mi teléfono y busqué en internet, empezar de nuevo a los 60. El primer resultado fue un artículo de blog titulado Mi tía se divorció a los 67 años.
Fue su mejor capítulo. Los comentarios llovían: adelante, señora, nunca es tarde, te mereces la paz. Tengo 62 y acabo de empezar de cero, a por ello, sé feliz ya. Los leí una y otra vez y sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Esta era la extraña magia de Internet. Los desconocidos se sentían más como familia que las personas con las que había compartido mi vida durante décadas. Y de repente me sentí más ligera. ¿Quién dijo que la vida no podía empezar a los 69? Incluso si tuviera 80, aún podría alquilar una caravana y conducir hasta la costa para ver el amanecer. Aún podría aprender a pintar. Mientras respirara, no encajaría en una cocina asfixiada por el resentimiento. Me apoyé en el cabecero, leyendo y releyendo hasta que me quedé dormida, todavía pensando en esas palabras de aliento. Cuando me desperté, la habitación estaba oscura. El reloj marcaba las 9 en punto. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Más de una docena de llamadas perdidas, todas de Clara. No respondí ninguna. Si ella quería que Irene fuera su nueva mamá, yo la dejaría tenerla. Pasé a mi lista de contactos y vi el nombre de Ricardo parpadeando. Había enviado varios mensajes de audio. Escuché el primero. Su voz era aguda y furiosa. ¿Te has vuelto loca? ¿Dejarme plantado delante de Irene? ¿Qué imagen doy? Segundo mensaje: más te vale volver mañana y limpiar ese desastre del comedor. No pienso mover un dedo. No respondí. En lugar de eso, escribí solo unas pocas palabras, lenta y firmemente: mi abogado se pondrá en contacto. Solicitaré el divorcio mañana mismo. Así se formalizaría. Ya había investigado el proceso. Quedaban 20 días de plazo legal. El teléfono volvió a sonar, esta vez una llamada. Dudé, luego respondí. Aurora. Su voz estalló por el auricular. ¿Te crees importante ahora? 69 años y jugando a la rebelde. Madura. A ver hasta dónde llegas sin mi apoyo. ¿Crees que lo conseguirás sin el apellido Pérez? Mientras él despotricaba, sonreí para mí misma, con amarga ironía. Él realmente creía que lo que me daba era un favor, que la puerta que dejaba abierta era un acto de magnanimidad, no una oportunidad para arrastrarse de vuelta. Colgué, coloqué el teléfono boca abajo junto a la almohada y miré la luz del techo. Y en ese momento, mi corazón, después de todo ese caos, después de todo ese dolor, finalmente encontró la calma. Esa noche no respondí ninguna llamada. Las luces estaban apagadas, salvo por el tenue resplandor de la lámpara de noche. Me recosté en las almohadas y saqué mi cartera. El billete de lotería ganadora seguía allí. Lo miré. La decisión ya estaba tomada. Había pensado compartirlo. Un ahorro para la educación futura de Hugo, una ayuda para Clara con la hipoteca, quizás algo para mi propia vejez. Pero ahora, ni un céntimo. No recibí bondad, no les debía generosidad. Al día siguiente, busqué un pequeño apartamento en alquiler en una zona tranquila, un poco alejada del centro. Encontré uno en un edificio antiguo, propiedad de una pareja mayor que lo alquilaban por 850 euros al mes. Tenía un pequeño balcón y una cocina funcional. Firmé el contrato y me mudé esa misma tarde. No era grande, pero mientras estaba sentada en el sofá, viendo cómo el cielo del atardecer se teñía de tonos naranjas y violetas, me di cuenta: aquí nadie me daría órdenes, nadie me alzaría la voz, nadie me haría sentir invisible. Por primera vez, todo era mío: la factura de la luz, la tarjeta del supermercado, incluso la suscripción al canal de documentales que creé. Empecé a ver documentales de viajes y naturaleza. Mujeres solas explorando el mundo, jubiladas aprendiendo nuevas habilidades, personas reinventándose. Mi corazón se aceleró. Me voy, susurré. Voy a ver esos lugares. Pero esta vez no acompañaré a nadie más. Esta vez, el viaje es mío. Mientras tanto, la situación en casa de Ricardo parecía complicarse. Los rumores llegaron a través de conocidos en común. Irene se había mudado de la casa de campo. Al parecer, la convivencia se había vuelto tensa poco después de la fiesta de Hugo.
No hubo anuncios públicos, no hubo explicaciones en redes sociales, solo un silencio que delataba la ruptura. Ya no se les veía juntos en eventos sociales, y las fotos que antes Ricardo publicaba con tanta frecuencia, dejaron de aparecer. Pasaron unas semanas más y entonces, de forma inesperada, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ricardo. Lo supe por el tono forzado de su voz al otro lado de la línea. Hola, Aurora, ¿qué tal todo? Estaba sentada en mi balcón, disfrutando de la brisa vespertina. Le respondí con calma, sin emoción, buscando otra vez mis recetas. Se quedó en silencio. Un largo silencio incómodo. Entonces llegó la frase que, en el fondo, esperaba. Solo pensaba, tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Sonreí. Una sonrisa genuina esta vez. Oh, lo siento, Ricardo. Ahora mismo estoy preparando mi próximo viaje. El mundo es muy grande, ¿sabes? Y la señal aquí no es muy buena para hablar de cosas viejas. Y con eso, colgué. Bloqueé su número. ¿Por qué? Porque incluso las comodidades temporales a veces dejan de ser necesarias. No necesito que nadie me diga quién soy, qué debo hacer o si valgo algo. Tengo mi pequeño apartamento, mis documentales, mis sueños de viajes. Mis vecinos me saludan con una sonrisa, a veces compartimos un café. Me despierto cuando quiero, duermo en paz y solo hablo cuando tengo algo que decir. Lo más importante es que, finalmente, me he desprendido de su vida. El día que mi abogado confirmó que el divorcio era oficial, fui a la oficina de lotería a reclamar mi premio. Fue un proceso sencillo. Firmé los papeles, me informaron sobre los impuestos y, para mi sorpresa, me pidieron una breve entrevista para un periódico local. Frente a la cámara, me puse el nuevo pañuelo de seda que me había regalado y hablé con una calma que me había costado años conseguir. Una parte de este dinero irá a un fondo para mujeres que necesiten empezar de cero. Sé lo que es sentirse atrapada. Quiero que sepan que hay una salida. Después de que salió el artículo, empecé a recibir mensajes en las redes sociales que había abierto para seguir mis documentales. Esta mujer es una inspiración, divorciada, ganadora y solidaria. Así se ve el empoderamiento a cualquier edad. Por favor, comparte más de tu historia. Mucha suerte en tus nuevos comienzos. Y tenían razón. Todavía me quedaba mucho por hacer. Comencé a planificar mi primer gran viaje. Compré una guía de destinos que siempre quise visitar. Ya no sentía la necesidad de pedir permiso, de ajustarme a los planes de otros. Esta vez, yo elegía la ruta, el ritmo y la compañía. Un día, mientras revisaba mensajes antiguos, encontré uno de Irene. Era breve y directo. Espero que estés bien, Aurora. Las cosas no funcionaron. Te deseo suerte. No respondí. No había rencor, solo una distancia tranquila. Ella había buscado su lugar y yo había encontrado el mío. Nuestros caminos se habían cruzado en un momento de quiebre, pero ahora cada una seguía su propio rumbo. Mis viajes comenzaron. Fui a la costa y vi el amanecer sobre el mar, tal como había deseado. Me senté en pequeñas cafeterías, leí libros que había pospuesto durante años, hablé con extraños interesantes. Aprendí a moverme sola, a confiar en mi instinto. 69 no era el final, era el prefacio de una nueva aventura. Con el tiempo, compré una pequeña casa con un jardín. No era grande, pero era mía. Planté flores, adopté un perro mestizo al que llamé Trovero. Trovero no pedía nada, solo compañía tranquila. Me seguía por la casa, se acurrucaba a mis pies mientras leía o veía mis documentales. Su presencia era un consuelo silencioso, una confirmación de que ya no estaba sola. Me uní a grupos de voluntariado en mi nueva comunidad. Ayudaba en la biblioteca, visitaba a personas mayores en sus casas, participaba en proyectos ambientales. Al principio era la señora nueva, luego la señora que ayuda. Me gustaban esos nombres. Sentía que pertenecía, que era útil de una manera genuina, no por obligación o expectativa. Disfrutaba de la sencillez de esos días, limpios y serenos. Las llamadas de Clara se hicieron menos frecuentes, hasta desaparecer.
Su vida seguía su curso, con sus propias prioridades. No había resentimiento en mí, solo una aceptación tranquila. Habíamos llegado a un punto en el que nuestros caminos ya no coincidían. Un día, recibí una carta formal del abogado de Ricardo. Era sobre la división de bienes. Respondí a través de mi propio abogado, con profesionalidad y sin apego emocional. La casa de campo, los muebles, todo lo que una vez representó mi vida compartida, ya no tenía valor emocional para mí. Eran solo objetos. Seguí viajando, con mi cámara y mi diario. Empecé a documentar mis experiencias, a escribir sobre lo que significaba redescubrirse a una misma después de tantos años. Compartí mis reflexiones en el blog que había creado. Para mi sorpresa, empecé a tener seguidores. Mujeres de mi edad y más jóvenes, compartiendo sus propias historias, encontrando inspiración en mi viaje. Ya no era solo Aurora. Era Aurora, la viajera, Aurora, la inspiradora, Aurora, la que empezó de nuevo. Cada comentario, cada mensaje de apoyo, era un pequeño recordatorio de que mi voz importaba, que mi historia tenía eco. Un día, mientras estaba en una ciudad costera, recibí un correo electrónico de Clara. No era una disculpa, ni una petición. Era un simple enlace a una foto de Hugo. Estaba sonriendo, sosteniendo un trofeo de algún deporte. Junto a él estaba Ricardo. Elena no aparecía en la foto. Era una imagen familiar, pero distante. Respondí con un breve correo: me alegra ver que Hugo está bien. Y eso fue todo. Un pequeño puente tendido a través de la distancia, sin expectativas. La vida continuó, tranquila y plena. Pasaba los días en mi jardín, escribiendo, explorando mi comunidad, planificando nuevas aventuras. A veces pensaba en la fiesta de cumpleaños, en el chocolate caliente, en las palabras hirientes. Pero el dolor se había desvanecido, reemplazado por una sensación de paz y gratitud. No necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba un marido para definirme, ni una familia que me hiciera sentir invisible. Tenía mi propia casa, mi perro Trovero cuidando la puerta, vecinos amables y un mundo lleno de posibilidades esperando ser explorado. Me despertaba cuando quería, dormía profundamente y mi voz, finalmente, resonaba con mi propia verdad. Lo más importante es que, por fin, me había retirado de la sombra y había salido a la luz, dueña de mi propio destino.